Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con la lectura. Estamos viendo el libro Piense y hágase rico, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar ahora avanzando con este tema que nos trae el autor. Ya estamos avanzando y voy a poner mi pantalla a compartir para poder revisar lo que estábamos viendo. Vamos a ver, voy a poner aquí a compartir en la pantalla. Permítanme un segundito. Ok, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, vamos a ver, estamos viendo ahora, nos toca esta parte de la lectura, el desastre del pensamiento negativo, ¿ok? Vamos a ver lo que nos dice el autor y luego vamos interactuando entre nosotros para ir profundizando un poco más y poder aprender juntos, ¿ok? Nos dice, el desastre del pensamiento negativo. El subconsciente no distingue entre impulsos de pensamiento positivos o negativos. Trabaja con el material que le suministramos a través de nuestros impulsos de pensamiento. Fíjense, el subconsciente no distingue entre impulsos de pensamiento positivo o negativo. Simplemente el subconsciente está recibiendo toda la información que llega a la mente subconsciente, nada más, ¿ok? La mente subconsciente, yo les he comentado, voy a comentarles un poco. Nosotros tenemos una mente que está dividida en mente consciente y mente subconsciente, ¿ok? La mente consciente es la mente que tiene la capacidad de poder eh, recibir la información, analizarla, elegir o rechazar. Sin embargo, la mente subconsciente no tiene esa capacidad. La mente subconsciente solamente acepta toda la información que llega. ¿Ok? No puede discriminar la información que llega, solo la acepta, ¿ok? Entonces aquí nos dice, bienvenidos a los que se van conectando, bienvenidos. Entonces aquí nos dice, el subconsciente no distingue entre impulsos de pensamiento positivos o negativos. Trabaja con el material que le suministramos a través de nuestros impulsos de pensamiento. El subconsciente traducirá en algo real un pensamiento regido por el miedo con tanta facilidad como transformaría en realidad un pensamiento regido por el coraje o por la fe. ¿Ok? Como les decía, no distingue, no puede saber si es un pensamiento positivo o negativo. Simplemente el subconsciente traduce ese impulso de pensamiento que llega, lo traduce en algo físico. ¿Ok? Entonces nos dice acá, el subconsciente traducirá en algo real un pensamiento regido por el miedo con tanta facilidad como transformaría en realidad un pensamiento regido por el coraje o por la fe. Tal como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y rinde servicios útiles si se le emplea correctamente, o acaba con la vida si se hace mal uso de ella, así la ley de la autosugestión nos conducirá a la paz y a la prosperidad, o nos arrastrará hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte, de acuerdo con el grado de comprensión y aplicación que tengamos de ella. ¿Ok? Depende de nosotros, porque el subconsciente no distingue, no discrimina. Depende de lo que hacemos nosotros, es lo que va a hacer el subconsciente. ¿Ok? El subconsciente tiene la tarea de expresar físicamente todo impulso de pensamiento em, que se introduce en el subconsciente, lo expresa físicamente. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de que esos impulsos de pensamiento que lleguen al subconsciente sean los correctos. ¿Ok? Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas y desconfianza en su capacidad para conectar y usar la fuerza de la inteligencia infinita, la ley de la autosugestión adoptará ese espíritu de desconfianza y lo usará como patrón mediante el cual el subconsciente lo traducirá en su equivalente físico. ¿Ves aquí? Aquí nos dice el subconsciente traducirá en su equivalente físico. Todo lo que llega a la mente subconsciente como impulso de pensamiento, cualquier tipo de impulso de pensamiento, puede ser miedo, puede ser duda, desconfianza, ¿ok? O pueden ser emociones positivas, ¿ok?
pero todo lo que llegue el subconsciente lo va a traducir en su equivalente físico. Ahora nos dice, así como el viento arrastra un barco hacia el este y otra hacia el oeste, usted será elevado o hundido por la ley de la autosugestión, de acuerdo con la manera en que usted oriente las velas de su pensamiento. De acuerdo a cómo orientes tu pensamiento, puedes ser elevado o hundido por la autosugestión. ¿Ok? La ley de la autosugestión, que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización, queda bien descrita en este siguiente verso. Y nos dice aquí, si piensas que estás vencido, lo estarás. Si piensas que no te atreves, no te atreverás. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro, no ganarás. Si piensas que perderás, estás perdido. Pues en el mundo encontramos que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental. Si piensas que eres inferior, lo eres. Tienes que pensar alto para ascender. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de poder ganar. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, pero tarde o temprano el hombre que gana es el hombre que piensa que sí puede. ¿Ok? Y fíjate, nos dice, observe las palabras que se han destacado y captará el profundo significado que el poeta expresa. Y aquí nos está expresando y las palabras destacadas son estas. Si piensas, fíjense, si piensas, impulsos de pensamiento, lo que acabamos de leer en los párrafos anteriores, los impulsos de pensamiento que llegan a la mente subconsciente a través de la autosugestión, porque si estás pensando constantemente, si estás sosteniendo constantemente que estás vencido, lo vas a estar. ¿Por qué? Porque tú te estás sugestionando a que estás vencido. Estás enviando impulsos de pensamiento al subconsciente. ¿Y el subconsciente qué hace? Lo, lo expresa físicamente, entonces este es el resultado. Si piensas, esto es lo que nos dice el autor, si piensas, fíjense todo lo que resalta, si piensas, todo, si piensas, si piensas, todo tiene que ver con lo que piensa. Piensa que, a ver, voy a silenciar algunos audios que se han quedado abiertos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos está queriendo decir el autor, que a través de la autosugestión nosotros podemos dirigir estos impulsos de pensamiento que llegan a nuestra mente subconsciente. ¿Ok? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿O de repente hacer alguna pregunta de esto que estamos viendo? ¿Se entiende esta parte de que el subconsciente obedece a los impulsos de pensamiento? Lo hemos visto, creo que mucho mejor descrito con este verso que nos pone el autor aquí en estas líneas, ¿no? Ok, vamos a continuar entonces. Si quieren participar, ya saben, pueden abrir su micro para poder participar. Los que por alguna razón no pueden abrir su micro, pueden participar en el chat, yo los leo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Ok, nos dice ahora, Marilu, buenas, buenas noches. ¿cómo estás? Adelante. Eh, ese creo que de Christian Barnard. Claro que la, es la oración del doctor Christian Barnard. Es un sudafricano, fue el primer cirujano que hizo un trasplante de corazón. Y él decía, más o menos así, si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que perderás, pero que te gustaría ganar, pero que no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Si piensas que estás aventajado, aventajado estás. Tienes que pensar bien para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de ganar un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte, más ligero, sino tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. Gracias, Marilu.
Gracias, gracias César, gracias, excelente. Y si nos damos cuenta, eso tiene que ver con autosugestión, ¿ok? La autosugestión es la repetición de órdenes que le das a tu mente. Y estos pensamientos, estos impulsos de pensamientos repetidos o sostenidos, es la repetición de órdenes que le estás dando a tu mente, eso es la autosugestión, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Voy a leer un poco más. Nos dice ahora, ¿qué genio yace dormido en su cerebro? En algún rincón de su carácter está latente, dormida, la semilla de la realización que si germinara y se pusiera en acción, lo elevaría a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de su violín, usted puede despertar al genio que yace dormido en su mente y hacer que lo conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desee alcanzar. Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó, hasta después de haber alcanzado los 40 años. Fue un don nadie de ninguna parte hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó al genio dormido que había en su corazón y en su cerebro para darle al mundo uno de sus hombres realmente grandes. Esa experiencia estaba combinada con las emociones de la aflicción y el amor. Le aconteció a través de Anne Rutherford, la única mujer a quien él amó realmente. Es sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe, y esto se debe a que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamiento propios en su equivalente espiritual. ¿Ok? Durante su labor de investigación, el autor ha descubierto, a partir del análisis de la vida y realizaciones de centenares de hombres de posiciones destacadas, que detrás de casi cada uno de ellos existía la influencia del amor de una mujer. Si quiere pruebas del poder de la fe, examine las realizaciones de los hombres y mujeres que se han valido de ella. El Nazareno encabeza la lista. La base de la cristiandad es la fe. No importa cuántas personas hayan pervertido o malinterpretado el significado de esta gran fuerza. La esencia de las enseñanzas y de las realizaciones de Cristo que pueden haberse interpretado como milagros son nada más y nada menos que fe. Si hay fenómenos milagrosos, se producen solo a través del estado mental conocido como la fe. Consideremos el poder de la fe tal como nos la mostró un hombre bien conocido por toda la humanidad, el Mahatma Gandhi de la India. En este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad. Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos, y ello a pesar del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como dinero, barcos de guerra, soldados, ni material bélico. Gandhi no tenía dinero, ni casa, ni siquiera ropas, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a través de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe al espíritu de 200 millones de personas. Gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir en 200 millones de mentes para formar un conglomerado humano que se moviese al unísono como un solo hombre. ¿Qué otra fuerza de este mundo, aparte de la fe, puede lograr tanto? ¿Ok? La fe es uno de los poderes más grandes, ¿no? La fe tiene que ver con eh, la creencia, ¿no? La fe es la confianza, es ya la certeza, la seguridad, ¿no? Cuando uno tiene fe en algo, no tienes duda, no hay duda, ¿no? Cuando tienes fe, no hay duda. Fe en lo que tengas fe, ¿no? Puede ser fe en algo positivo, como también puede ser tener fe en algo negativo. ¿Ok? Pero cuando tienes fe es como que ya tienes la certeza de que va a ocurrir.
¿ok? Y aquí nos está dando algunos ejemplos, nos habla de Mahatma Gandhi, que definitivamente fue uno de los ejemplos más sorprendentes de la fe, ¿no? Imagínense, inspirar a más de 200 millones de personas para unirse, impresionante, ¿no? Impresionante, lograr una sola fuerza, ¿no? ¿Ok? Vamos a continuar leyendo. Nos dice ahora, ¿cómo una idea construyó una fortuna? Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, será tan interesante como provechoso analizar un suceso que nos proporciona un excelente ejemplo para la comprensión del método por el cual los industriales y los hombres de negocios acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar recibir. Y fíjense que esto está resaltado con otro tipo de letras en el escrito, ¿no? Dar antes de intentar recibir, ¿ok? Esta es una ley que funciona de todas maneras. Muchos han escuchado, pero muy pocas personas a veces entienden la profundidad de esta ley, el dar antes de intentar recibir. Vamos a seguir leyendo. El suceso elegido para este ejemplo data de comienzos de siglo, cuando se estaba formando la United States Steel Corporation, corporación del acero de Estados Unidos. A medida que lea la historia, tenga presente estos hechos fundamentales y comprenderá cómo las ideas se han convertido en fortunas inmensas. Si usted es de los que se han preguntado a menudo cómo se han acumulado las grandes fortunas, esta historia de la creación de la United States Steel Corporation le resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de que los hombres pueden pensar y hacerse ricos, esta historia disipará esa duda, porque usted podrá ver con claridad en la historia de la United States Steel Corporation la aplicación de una porción importante de los principios que se describen en este libro. El asombroso relato del poder de una idea ha sido escrito de forma espectacular por John Lowell del New York World Telegram y la transcribimos con su cortesía. Vamos a ver esta carta que escribieron. Vamos a ver. Un bonito discurso de sobremesa por $1.000 millones. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, fíjense, 1900, en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes del University Club en la Quinta Avenida para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos, ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense. J. Edward Simmons y Charles Stewart Smith, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad con que Charles Schwab les había regalado durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Fíjense, tenía 38 años. 38 años tenía, pero no esperaban que magnetizara de tal modo la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que rellenaban las camisas de Nueva York no reaccionarían a la oratoria y que si no quería aburrir a los Stillman y los Harriman y los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de intrascendencias amables, pero nada más. Incluso John Pierpont Morgan, sentado a la derecha de Schwab, como indicaba su dignidad imperial, había previsto honrar la mesa con su presencia muy brevemente. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto presentaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni lo mencionaron. De manera que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación y versara sobre lo que versase fue parca y discreta. Aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa habían visto antes a Schwab,
cuya carrera había florecido en los bancos de Monongahela, ninguno lo conocía bien. Pero antes de que la velada acabara y ellos y Money Master Morgan quedarían admirados y un bebé de $1.000 millones, la United States Steel Corporation, nacería ahí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Sin embargo, se tratara de un discurso, entre comillas, casero, con incorrecciones gramaticales, pues los perfeccionismos del lenguaje nunca le interesaron a Schwab. Lleno de refranes y compaginado con ingenio, pero aparte de eso, obtuvo una fuerza y un efecto impresionante sobre los $5.000 millones de capital estimado que los comensales representaban. Cuando terminó y la reunión vibraba todavía con sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una ventana apartada, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento. Hablaron durante una hora más. Fíjense, a pesar de que le habían recomendado que su discurso solo fuera de unos 15 o 20 minutos, porque las personas que estaban ahí, todas estas personas tan importantes, no iban a prestarle mucha atención. El discurso que él hizo duró 90 minutos y después incluso hablaron una hora más, imagínense. ¿Ok? Nos dice ahora, continúo leyendo, la magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento del acero. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en montar juntos un trust del acero imitando los patrones de las empresas de galletas, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John Gates, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago, que habían fusionado una fosforera y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Elbert Gary, el sacrosanto abogado del Estado, quiso atraerlo a su terreno, mas no llegó a ser lo bastante grande como para impresionar, hasta que la elocuencia de Schwab elevó a JP Morgan a las alturas desde donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido nunca. La idea era considerada un delirante sueño de especuladores ingenuos. El magnetismo financiero que hace una generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigidas a combinaciones más grandes y competitivas. Se ha vuelto operativo en el mundo del acero gracias a los artilugios de aquel jovial pirata de los negocios. John Gates, había formado ya la American Steel and Wire Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan había creado la Federal Steel Company. Pero al lado del gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, dirigido por sus 53 accionistas, esas otras combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse como mejor les pareciese, pero ni todas juntas harían mella en la organización de Carnegie y Morgan lo sabía. El viejo escocés excéntrico también lo sabía. Desde las majestuosas alturas de Skibo Castle, había visto primero divertido y luego con resentimiento los intentos de las pequeñas compañías de Morgan entremetiéndose en sus negocios. Cuando esos intentos se tornaron demasiado importantes, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y en deseos de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada una que sus rivales poseyeran. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. En cambio, se contentaba con venderle el acero en bruto a estas compañías y las dejaba que trabajaran en la especialización que quisiera. Ahora, con Schwab como jefe y lugarteniente capaz, planeaba arrinconar a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles Schwab
Un trust sin Carnegie, el gigante, no sería ningún trust sin un pastel de ciruelas sin ciruelas, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Schwab de aquella noche del 12 de diciembre de 1900 aportó la sugerencia, que no la solicitud, de que el vasto imperio de Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de reorganización en áreas de la eficiencia, de especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el tráfico del mineral bruto, de ahorros en los departamentos directivos y administrativos y de captar extranjeros, mercados extranjeros. Esta historia de verdad que es impresionante, cómo se fue formando todo esto entre estas personas. Más que todo, eso les dijo a los bucaneros que había entre ellos dónde estaban los errores de su piratería habitual. Sus propósitos, suponía él, habían sido crear monopolios, aumentar los precios y pagarse a sí mismos dividendos exagerados más allá de todo privilegio. Con su estilo campechano, Schwab condenó ese sistema. La estrechez de miras de semejante política, dijo a su auditorio, residía en el hecho de que restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión. Abaratando el coste del acero, explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo, del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo supiese, Schwab era un apóstol de la moderna producción masiva. Así acabó la cena en el University Club, perdón. Morgan se fue a su casa para pensar en las predicciones de progreso de Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh y a dirigir el negocio siderúrgico para Andrew Carnegie, mientras Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular, anticipándose al próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana digerir el festín de razonamientos que Schwab le había puesto delante, cuando se aseguró de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera. Llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante tímido. Al señor Carnegie le dijo Schwab, quizá no le alegrara mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, el barrio que Carnegie había resuelto no pisar jamás. Entonces, John Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab estuviera casualmente de paso por el Bellevue Hotel de Filadelfia, JP Morgan podía coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan se hallaba enfermo en su casa de Nueva York y presionado por la invitación del hombre mayor, Schwab viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero. En la actualidad, ciertos historiadores de la economía han expresado la sospecha de que esta historia, desde el principio al fin, fue planificada por Andrew Carnegie, que la cena en honor de Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es precisamente lo contrario. Cuando Schwab fue llamado a cerrar el trato, ni siquiera sabía si el, entre comillas, jefecito, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de vender en particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo menos que la beatitud. Pero Schwab acudió a la reunión con 6 hojas escritas de su puño y letra, llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y potencial de rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres sopesaron esos esquemas durante toda la noche. El jefe, por supuesto, era Morgan, firme en su credo del derecho divino del dinero. Con él estaba su socio aristocrático Robert Bacon, un erudito y un caballero. El tercero era John Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwab,
que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella conferencia, los esquemas del hombre de Pittsburgh no se cuestionaron nunca. Si él decía que una compañía valía tanto, así era, y punto. También insistió en incluir en la combinación solo las empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación sin dobleces donde ni siquiera quedaba lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Al amanecer, Morgan se puso de pie y se desperezó. Solo quedaba una pregunta pendiente. ¿Cree que puede persuadir a Andrew Carnegie de vender? Preguntó. Puedo intentarlo, repuso Schwab. Si usted consigue que venda, me comprometeré en todo este asunto, aseguró Morgan. Hasta allí todo iba bien, pero ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwab pensaba en unos 320 millones de dólares. Imagínense estas cantidades. ¿Cómo se efectuaría el pago? En acciones ordinarias o preferentes, en bonos, en efectivo. Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. En enero acudieron a un partido de golf en los helados prados de St. Andrews en Westchester. Andrew, envuelto en jerseys, bien abrigado, y Charlie conversando de trivialidades para ejercitar el buen humor, pero no se pronunció ni una palabra sobre negocios hasta que la pareja se sentó en la cálida sala de la cabaña que Carnegie poseía cerca de allí. Entonces, con el mismo poder de convicción con que había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad, de los innumerables millones que satisfarían los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo, escribió algo en un trozo de papel y dijo, muy bien, venderemos por ese precio. La cifra era de unos 400 millones de dólares y surgió a partir de los 320 millones que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 millones para recuperar el valor aumentado sobre el capital previsto durante los últimos 2 años. Más tarde en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía repetido a Morgan, ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los hubiera pagado, te los hubiese pagado, le respondió Morgan animadamente. Hubo cierto alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Hadley de Yale declaró que a menos que se regulasen los trusts, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. Pero ese hábil agente de bolsa que quien era, se aplicó a su trabajo de impulsar tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público que todo el exceso de liquidez estimado por algunos en cerca de 600 millones de dólares fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos. De manera que Carnegie obtuvo sus millones. El sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus, entre comillas, problemas, y todos los muchachos desde Gates a Gehry también ganaron sus millones. Schwab, de 38 años, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó el cargo hasta 1930. Fíjense, 30 años tuvo ese cargo. Un hombre de solo 38 años que hizo toda esta transacción millonaria, imagínense. ¡Wow! 400 millones de dólares fue lo que consiguió finalmente. ¿Qué les parece? Esta historia es fascinante, realmente. Estamos hablando de esta historia en los años 1900. 1900, fascinante esta historia. A ver si quieren ustedes opinar algo. Un poco larga la historia, pero, pero pues ahí nos detalla todo este incidente que hubo, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo? Si quieren abrir sus micros, adelante.
Le doy la bienvenida a todos los que se han ido sumando, bienvenidos a todos los que se han conectado. Muchas gracias, Marilu y todos los integrantes del grupo. Le habla Alexander, agradecido de que me hayan invitado y de plano ya me hayan desayunado con esta maravillosa anécdota de que pareciese que fuese hoy por Ujú. tan grandes cantidades, ¿no? Que Imagínate. parecieran, si hoy son grandes, qué sería hace ya 100, 150 años? No se sabe qué tanto, 120 años. Realmente fue mucho, pero resalto en la brevedad de la historia, o de mi comentario, en la brevedad de mi comentario, resalto el hecho de cómo una reunión, asistir a una reunión donde una idea puesta en una mente dispuesta a decirla y a no callarse con ella, Ujú, por rutilante que pareciese la idea per se, ujú. puede cambiar el rumbo no solamente de la vida de los que están en esa sala, sino de la historia propiamente. Exacto. Entonces, mi conclusión final es, propongámonos, como decía en principio, creernos capaces de lo que sea. Si nos lo creemos, Ujú, tenemos el 50% del hecho de conseguirlo. ujú, Simplemente creernos, como decía en principio. Y luego hacernos artífices de las más grandes ideas, no importando cuáles sean. Sepamos que podemos alcanzarla, expresarla, buscar un plan específico y lograrlas, porque estamos hechos de grandeza, ¿no? Entonces, en esa mesa, ¿cómo se iba a manipular el acero? De las ganancias, íbamos a recortar gastos en esta área, en la otra, y de ahí nació la idea y hoy conocemos los resultados de que son personas, son familias que gobiernan este planeta. Hoy son de las que dueñas del gobierno, del mundo, dueñas del mundo. En esa reunión se forjó ese magnate de esas familias que hoy gobiernan el mundo. ujú. Entonces, no, ellos no están hechos de algo diferente a nosotros y concluyo diciendo que creamos, ¿no? Capaces de ser esos Andrew Carnegie, esos grandes del pasado en el hoy presente. Simplemente falta una creencia y acción disciplinada para alcanzarlo. Gracias por permitirme comentar. Gracias, gracias Alexander, gracias por tu comentario tan acertado, definitivamente maravilloso todo el mensaje que nos transmite esta historia, ¿no? Desde la valentía que tuvo esta persona de exponer su idea, de la creencia en sí mismo, de esa fe que tenía, de que podía conseguir lo que él quería, ¿no? Y por eso, como bien dices, Alexander, nosotros tenemos que creer realmente en lo que queremos hacer, porque no solo nos beneficiamos nosotros con lo que estamos buscando, sino pues que se benefician muchas personas, ¿no? En esta historia, pues imagínense cuántas personas fueron beneficiadas pues definitivamente la fe que tenía esta persona, el coraje, la valentía, eh, el poder de decisión, ¿no? Porque a pesar de que le habían dicho no te van a escuchar, no te van a hacer caso, habla solo unos 15 20 minutos nada más, él se extendió en su discurso y después siguió conversando con estas personas tan importantes, personas realmente una reunión con personajes sumamente importantes en esa época, ¿no? Y pues bueno, con un resultado totalmente positivo y trascendental, sobre todo trascendental. Gracias, gracias por tu participación. No sé si alguien más quiera compartir algo. Si no, seguimos leyendo. Marilu, Sí, adelante, César. el protagonista lo tenía bien claro. Primero transformó su ser, cambió las características, agregó, incorporó actitudes de confianza, seguridad, muchísima fe en lo que iba a hacer. Luego se puso a hacer recién.
y a partir de ahí obtuvo el resultado. Esta trilogía, esta secuencia es muy importante porque de esa manera se combinan las tres cosas y prácticamente el resultado solamente es un mero trámite. Muchas gracias, Marilu. Gracias, 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 definitivamente, ¿no? Es decisión, confianza, acción, definitivamente. Se complementan perfectamente. Gracias, gracias por la participación, excelente. Bueno, voy a seguir leyendo, vamos a leer un poco más. Realmente interesante todo lo que nos trae esta parte de este capítulo. Nos dice ahora, la riqueza empieza con el pensamiento. La impresionante historia del gran negocio que usted acaba de leer es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Esa gigantesca organización se creó en la imaginación de un hombre. El plan por el que le proporcionaban a la organización hornos de acero que aportaban su estabilidad financiera se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su perseverancia fueron los verdaderos ingredientes esenciales que conformaron la United States Steel Corporation. Los hornos y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa después de haber surgido a la existencia legal fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor aumentado de las propiedades adquirido por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles Schwab, sumada a la fe con la que contagió a JP Morgan y a los demás, había dado unos beneficios de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante por una sola idea. Imagínense, 600 millones de dólares. Tremendo. La United States, la United States Steel Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficio que la idea de Schwab produjo estaban bien merecidos. La riqueza empieza en la forma de un pensamiento. Qué poderoso, ¿no? Poderoso. Acá nos resalta la fe, el deseo que tenía Schwab, su imaginación, su perseverancia, ¿no? Tremendo. La cantidad, nos dice el autor, está limitada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. La fe elimina las limitaciones. Recuerde esto cuando esté listo para negociarle a la vida lo que usted desee como precio por haber pasado por ella. Wow, la fe elimina las limitaciones. Nos vamos a quedar, creo, con esta frase, ¿ah? ¿Qué les parece? Y aquí terminamos ya este capítulo tan interesante y vamos a entrar al capítulo de la autosugestión, tema importantísimo, porque fíjense que estamos viendo que eh, como veíamos, la fe tiene que ver también con la autosugestión, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? A ver si quieren compartir algo más acerca de esto antes de pasar al siguiente capítulo. Yo creo que aquí nos ha removido un poco esta historia, ¿no? De ver cómo la idea de un hombre pudo haber movido tantos millones de dólares, ¿no? Como nos dice aquí esta frase, la fe elimina las limitaciones. No hay limitación cuando hay fe, cuando hay deseo, cuando hay confianza, cuando hay imaginación y pues definitivamente la acción que también tiene que estar en este proceso, ¿no? A ver si alguien quiere participar. Los que no pueden, ya saben, abrir su micro, pueden también participar a través del chat. ¿Ok? ¿Qué les ha parecido este capítulo? Ya vamos a entrar en el siguiente capítulo. Marilu, Sí, hoy día me
compartieron una historia fabulosa, genial. Que vine al caso con lo que estamos hablando sobre este tema, Ujú. sobre la fe. Ok. Me hablaron sobre David, el rey David. El rey David venía de más o menos, era el sexto de 6 hermanos, y venía de un rey. Pero como antes los primogénitos eran los más apreciados, era como el sexto, era como el menos despreciado, y lo lleva y lo encargaron a que sea pastor. Y David, como pastor, se destacó. Él daba la vida por sus ovejas. Dice que se enfrentaba a osos, a animales salvajes, con mucha valentía, mucho coraje. ¿Por qué? Porque él tenía la fe en que un Dios supremo, en su caso, ¿no? En su Dios supremo, le daba esa energía, le daba esa motivación para enfrentarse a cualquier enemigo que afecte sus ovejas. Y luego, ya como ustedes ya conocen, saben la historia, ¿no? De los filisteos, ¿no? Entonces él sale y el filisteo era un gigante. Al verlo a David todo flaquito, todo, ¿no? Esmirriado, vulnerable, ¿no? De lo que lo vio, dijo, este es pastor, yo soy un guerrero, tengo más experiencia. Pero aquí hay una cosa que me da mucha atención, la convicción de David. Y él le dice que él tendrá fuerza, tendrá experiencia, tendrá muchas cosas, pero él tiene algo más poderoso que él no lo va a poder vencer. Y yo sé que te va a vencer. Y lo único que hizo, agarró su onda, le tiró una piedra y lo liquidó al gigante. Lo interesante aquí es la confianza de David, esa fe, esa convicción, esa certeza que tenía David de poder vencer a ese gigante. Yo pienso de que si no hubiera tenido esa convicción y no la hubiera, es desde el principio, como pastor, no lo hubiera cultivado, acá quiero resaltar cultivado, entonces llegado el momento de esa situación con los filisteos, con este gigante, él no se hubiera presentado. Como corolario de esta historia, el desarrollo personal justamente nos ayuda a que nosotros tengamos herramientas ya preparadas para cuando vengan estos casos, porque de hecho, cuando nos salimos de la conformidad, de la zona de confort, que eso es lo que promueve, y el excitante, que es el desarrollo personal, vamos a tener esas confrontaciones y nos va a tener bien preparados. Y para eso se necesita siempre un asesoramiento. Ujú. Muchas gracias, Marilu. Ujú. Así es, muchas gracias, gracias, gracias César. Interesante también la historia que nos compartes y pues que definitivamente tiene que ver con la fe, ¿no? Con la fe, que es este capítulo que acabamos ya de terminar, el capítulo de la fe, ¿ok? Y pues ahora vamos a entrar ya al capítulo de la autosugestión. La autosugestión es un capítulo bastante cortito, ¿ok? Muy cortito, pero muy poderoso porque fíjense que mediante la autosugestión es que nosotros podemos enviar estos impulsos de pensamiento a nuestra mente subconsciente, ¿ok? Así que vamos a prestar mucha atención a este capítulo de la autosugestión. Vamos a leer un poco, tenemos todavía tiempo para entrar en este capítulo. Nos dice, el vehículo, la autosugestión, el vehículo para influir en el subconsciente, el tercer paso hacia la riqueza. Autosugestión es un término que se aplica a todas las sugestiones y a los estímulos autoadministrados que alcanzan la propia mente a través de los 5 sentidos. Dicho de otro modo, la autosugestión es la sugestión de uno mismo. Es el agente de comunicación entre esa parte de la mente donde la parte consciente tiene lugar y aquella otra que sirve de asiento de la acción para el subconsciente. A través de los pensamientos dominantes que uno permite que permanezcan en la mente consciente, que estos pensamientos sean positivos o negativos no altere el mecanismo,
El principio de la autosugestión alcanza voluntariamente el subconsciente y lo influye con estos pensamientos. Fíjense, aquí lo que nos está diciendo, que a través de nuestros pensamientos dominantes, fíjense, a través de los pensamientos dominantes que uno permite, y aquí resalta el autor que uno permite, porque como les decía, nosotros tenemos una mente consciente que tiene la capacidad de aceptar o rechazar. Entonces, si tú aceptas sostener un tipo de pensamiento dominante, tú estás permitiendo sostener este pensamiento, ¿no? Entonces, pensamientos dominantes que permanezcan en tu mente consciente, ¿no? Y nos dice que estos pensamientos sean positivos o negativos, no altera el mecanismo, o sea, tal cual se va a dar, sea positivo o negativo. El principio de la autosugestión alcanza voluntariamente el subconsciente y lo influye con estos pensamientos. La naturaleza ha creado al hombre de tal manera que tenga control absoluto sobre el material que llega a su subconsciente. Fíjense, control absoluto sobre el material que llega a su subconsciente a través de sus cinco sentidos, aunque esto no significa que deba interpretarse como una afirmación de que el hombre siempre ejercite ese control. En casi todos los casos, no lo ejercita y ello explica por qué tanta gente vive en la pobreza. O sea, nosotros tenemos el control absoluto de dirigir todo lo que llega a nuestro subconsciente, pero la mayor parte de las personas no dirige ese control, no ejerce ese control, ¿ok? Recuerde lo que se ha dicho sobre la semejanza del subconsciente con un jardín fértil, en donde las hierbas crecen en abundancia si no se siembran semillas de plantas más deseables. La autosugestión es el agente de control a través del cual un individuo puede alimentar voluntariamente su subconsciente con pensamientos de naturaleza constructiva o por negligencia permitir que los pensamientos de naturaleza destructiva se infiltren en ese rico jardín de la mente. Fíjense, o sea, nuestra mente subconsciente, porque nos está hablando de la autosugestión, que a través de la autosugestión nosotros podemos dirigir qué cosa ingresa a nuestra mente subconsciente. ¿Ok? Nuestra mente subconsciente es como un campo fértil. Dentro de ese campo fértil nosotros estamos sembrando semillas y estas semillas van a dar frutos, van a dar frutos, pero van a dar frutos de acuerdo a la naturaleza de las semillas que estamos sembrando. Si son semillas de naturaleza constructiva, pues definitivamente van a ser frutos constructivos. Si son semillas de naturaleza destructiva, que a veces muchas personas ni siquiera son conscientes de que los pensamientos dominantes que sostienen son destructivos, entonces pues van a tener frutos de naturaleza destructiva. ¿Ok? Todo impulso de pensamiento que sostenemos a través de la autosugestión se siembra en nuestra mente subconsciente y eso va a dar frutos inevitablemente. ¿Ok? Inevitablemente. Ahora, aquí terminamos esta parte de la lectura. Pero, ¿qué les parece esto? Porque fíjense que siempre escuchamos de que nosotros tenemos el control de nuestra propia vida, ¿no? Escuchamos frases como que tenemos el control de nuestra vida, de que nosotros podemos dirigir nuestro destino, que podemos dirigir, que somos los capitanes de nuestro destino. Se escuchan frases así, ¿no? Sin embargo, em, algunas personas no terminan de entender por qué, ¿no? Y no sabemos cómo en realidad. Y aquí está la respuesta. A través de nuestros pensamientos, nosotros podemos ejercer ese control. Pero como nos dice el autor, la gran mayoría de personas no lo ejerce, no lo ejerce, ¿no? A ver, ahí si quieren opinar, ya para quedarnos, nos vamos a quedar en esta parte de la lectura, porque ya ahorita tengo yo la mentoría, así que nos quedamos en esta parte de la lectura. No sé si alguno de ustedes quiere aportar, opinar algo. Adelante, quien quiera decir algo sobre esto del subconsciente. A ver.
Nos quedamos aquí entonces, ¿ok? Nos quedamos aquí. Hemos empezado este capítulo del subconsciente muy poderoso, como les decía, y para poder nosotros identificar y darnos cuenta cómo es que podemos hacer esos cambios que necesitamos. Los cambios que requerimos tiene que ver con cómo nosotros dirigimos nuestro subconsciente, ¿ok? Nos quedamos aquí entonces. Gracias, gracias, gracias a todos. Em, ya nos Gracias, escuchamos. Marilu, gracias, compañeros. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, gracias Marilú. Gracias, gracias. Chao, chao, nos vemos. Gracias.